Se están verificando en ese momento los portales y ahí, después de que verifican rápidamente los portales que hay aquí al interior de la vivienda, vemos que se enfocan como en uno y están extrayendo cierta información de este portal. Vemos que Acción de Alfa los apoya en ese proceso y rápidamente hay un gran grupo de humanos los que están asegurando otro perímetro aparte del que estamos acá en ese momento. Listo, ya está todo completamente asegurado. Hay dos perímetros, no solamente este en donde estamos nosotros, sino que aseguraron otro más. Ya está Pregúntale a la todo luz completamente neutralizado. si ese otro perímetro tiene que ver con el padre de Arley. Estoy confirmando con Sion de Alfa directamente y dice que así es. Pero Mm, dice que no solamente con él, sino que hay un como cierto número de personas que están aseguradas en este perímetro, en esos dos perímetros en los cuales la luz aseguró en ese momento, que de ok, alguna forma se encuentran todos vinculados a un mismo proceso de una misma jerarquía y las mismas entidades. ok. Nos preparamos para desplazarnos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ya estamos acá. Estamos como en una especie de es como una isla. Alcanzamos a escuchar, pues está como de noche, sino que alcanzamos a escuchar como el mar, el sonido de las olas, pero estamos también pisando como arena. Hay ciertas casas acá en este perímetro y en ese momento estoy apreciando el aspecto físico de un niño. Vemos que se encuentra no cerca al mar, pero sí se encuentra o sea, se encuentra sentado en la arena aproximadamente a unos 20 o 30 metros de donde ya se encuentra el mar. Vemos que él está sentado allí en la arena. No hay nadie más acá cerca de él. Estoy apreciando que él está como con su dedo. Bueno, este niño tiene aproximadamente unos 8 años de edad. Vemos que él está como dibujando, como jugando con la arena, porque es como si hiciera ciertos círculos en la arena y vemos que coge la arena y como que la siente en sus manos y ella pues escurre por sus dedos. Vemos que por un momento, después de que él como que está sintiendo esta arena y está como, es como si esta sensación de la arena le causara cierta tranquilidad, cierta sensación de paz a él. Confirmo con la luz y el aspecto físico de este niño, el cual estamos apreciando en ese momento, corresponde a Arley en esta línea de tiempo en la cual nos encontramos. Vemos que él como que empieza a ver como, es como, como su imaginación, pero es como sea, es como si los pensamientos él pudiera observarlos. No sé si me hago entender, como que él empieza a ver algunas figuras, pero no es que él las esté haciendo ni nada, sino que él como que él se imagina algo y automáticamente es como si lo pudiera ver y él Como que empieza como proyecta a... el pensamiento. Sí, exactamente. De hecho, esas figuras que él estaba haciendo allí, como estos círculos, haciendo como diferentes figuras geométricas, triángulos y todo, él lo hacía con sus manos, pero lo hacía después de que ya esto él lo observaba con sus pensamientos, o sea, como que lo imaginaba o le llegaba como esta información, él empezaba a hacer esto. De hecho, vemos que él hasta él mismo se empieza como a aterrar un poco. Vemos que por un momento como que ya ahora él se deja desorientar, se deja guiar, pero es como por el sonido del agua, del mar. Vemos que ya por un momento él como que se detiene, como esa proyección de pensamientos que él estaba haciendo allí mientras estaba sentado en la arena. Vemos que ahora es como si el sentido de su oído es como si se intensificara. Es como si él sintiera el llamado del sonido del agua y él se coloca de pie y empieza a acercarse hacia el mar. En el momento en que él empieza a acercarse hacia el mar, escucha como unos gritos fuertes. Él observa mirar hacia atrás y hay una mujer quien lo está llamando. Él rápidamente da la vuelta y se dirige corriendo hacia la persona que lo llamó.
es una mujer. Vemos que él lo que hace es que se aferra a ella, la abraza. Así confirmando con la luz y es su madre en esa línea de tiempo. Vemos que ella sin regañarlo, o sea, sin regañarlo y sin decirle cosas fuertes, solamente le está como preguntando que por qué estaba haciendo eso, si él sabe que él puede estar en este sector, pero que él ya sabe hasta dónde puede llegar Llega. siempre y cuando esté él solo y no esté con ella o con su padre. Él sencillamente él se queda callado. Vemos que ya como que se empiezan, si se adentran a una vivienda. En ese momento vemos que están cenando. Arleis se sienta en una de las sillas. Allí se encuentra también el aspecto físico de su padre. Vemos que su padre no dice, no pronuncia ninguna palabra. Su madre le está sirviendo la comida tanto a él como a su padre y si empiezan los tres a tomar estos alimentos. Vemos que la madre de Arley es como si le dijera a su pareja, bueno, a su padre en ese caso, al padre de Arley, que como que le diga algo respecto a los cuidados que él sabe que debe tener para acercarse a esos perímetros. Su padre no dice absolutamente nada, como que sencillamente dice que lo único que él dice es que ya está lo suficientemente grande para él percatarse de los riesgos que corre en determinados lugares. Dice que ya como que se empieza a comparar con él, dice que yo a su edad ya sabía dónde podía estar y dónde no. Él debe aprender. Es lo único como que pronuncia a su padre y después de esto ya pues como que me empiezan a adelantar rápidamente en el tiempo y vemos que ya terminan de compartir como estos alimentos y ahora vemos que Arley se empieza a preparar para dormir. Se adentra en su habitación, cierra la puerta. Vemos que en el momento en que él se adentra a la habitación y cierra la puerta hay como una ventana, o sea, la única ventana que tiene él en su habitación da como hacia, o sea, siempre está algo retirado donde, pues como el mar, pero él alcanza a observarlo y él rápidamente como que abre un poco la cortina y se para en su cama y se queda como observando fijamente el mar. Y en el momento en que él empieza a observar el mar, vemos que empieza nuevamente desde esa distancia, a pesar de que incluso pues como una persona normal con sus sentido de audición común y corriente no alcanzaría a escuchar el agua hasta esa distancia donde nos encontramos, pero vemos que Arley empieza a escuchar nuevamente como todo el sonido del oleaje, cómo golpean las olas cuando llegan a la playa. Vemos que en ese momento ya él se acuesta a dormir y la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Estados Unidos. Bien, continúo. Ya han pasado varios años. Vemos que Arley tiene aproximadamente unos 29 años de edad. En ese momento lo estamos viendo, sí es en un lugar completamente diferente al cual nos mostraron cuando recién llegamos a la regresión. De hecho, vemos que se encuentra como en una ciudad muy diferente porque ya es una ciudad como si fuera una especie como de capital porque se ve muy urbanizada. De hecho, se ven como muchos edificios y estamos viendo que él está como caminando como las carreras. De hecho, se ve que está como algo azarado, lleva un morral colgado en su hombro izquierdo. Vemos que rápidamente llega como a una especie de un hotel, así es un hotel, y está como recibiendo un puesto de trabajo porque es como si intercambiara con alguien y él rápidamente se está como vistiendo, se está como colocando un uniforme. Vemos que es como si fuera como recepcionista en este hotel. Vemos que ya él se sienta allí como en esa parte de la recepción y efectivamente sí es como cumple como con esa labor porque empezamos a apreciar como personas que llegan y salen de este hotel empiezan como a dejar ciertas cosas como si las llaves, él las recibe o entrega llaves en ese espacio. Hay un momento en que llega una mujer, llega con dos
niños. De alguna forma, sin siquiera haberse cruzado alguna palabra, solamente con observarla. De hecho, pues sí, es una mujer muy bonita. Vemos que a él, como la belleza de esa mujer, es como si lo cautivara bastante y él se queda observándola. Esa mujer se acerca hasta donde él y le está pidiendo como una habitación. Vemos que empieza la mujer a preguntar por costos. Él empieza como a dar diferentes tarifas. Vemos que la mujer es como si estuviera contando cierto dinero. En ese momento, él como que nota que el rostro de la mujer cambia como un poco preocupada. Vemos que de una Arley le pregunta si no le alcanza. Ella efectivamente lo observa y le dice que no. Él dice que no hay problema, que él le va a recibir lo que tiene y que se va a encargar de ubicarla en una de las mejores habitaciones para que pueda descansar con sus hijos. Vemos que en ese momento la mujer recibe como las llaves de la habitación y se dirige con sus niños, sube unas escaleras y ya se dirige a su habitación. Vemos que Arley pues, en ningún momento le quitó la mirada, ni cuando entró, ni cuando estuvo como en contacto con ella hablando, ni cuando le pasó las llaves y ahora cuando se está dirigiendo a su habitación. Vemos que él como que se empieza a poner un poco impaciente, como no impaciente, sino como nervioso. Vemos que ya empieza como a adelantarme la luz en el tiempo acá en ese mismo escena donde nos encontramos, en ese mismo momento. Y ahora vemos que la mujer está nuevamente acercándose a este lugar. Vemos que apenas él observa a la mujer, él la está invitando a cenar. Le está diciendo que si puede invitarla a comer algo. Dice que incluso puede llevarle algo a sus hijos. Dice que él entiende que en ese momento pues ella no está como en la condición de poderle llevar algo a sus niños por esta noche. Vemos que la mujer le dice que no es necesario. Dice que ya ellos han quedado dormidos. Dice que ella solamente como que iba a salir del hotel como a recibir un poco de aire. Vemos que Arley como que empieza a observar como el tiempo, como el reloj y como que empieza como esperanzado en que algo suceda rápido y él trata como de detener a la mujer, como trata de como buscarle conversa. Mientras están hablando ellos dos, vemos que hay alguien que se acerca a este lugar. Es como el cambio de turno, ya como que va a cambiar el turno de trabajo con alguien. Y él apenas observa a esa persona, él de una se emociona, vemos que rápidamente le dice a ella que lo espere un momento y él como que se adentra a una especie como una habitación muy pequeñita, como un baño más bien. Y allí él rápidamente se está quitando el uniforme y sin doblarlo y sin nada lo está metiendo rápidamente en la mochila y sale de ese lugar, entrega como su puesto y se retira. Vemos que ahora sí él sale con la mujer. En ese momento en que él sale con la mujer, vemos que efectivamente ya se van hacia un lugar como a cenar los dos juntos. Allí empiezan como a conocerse un poco más. Vemos que él empieza a preguntar como por qué ella se encuentra sola en esta ciudad tan grande. Vemos que ella como que no es muy corta por lo menos en sus palabras, en sus respuestas a las preguntas que Arley le hace. De hecho, ya después de que ya ellos como que terminan de compartir la cena, están tomándose como unas copas, compartiendo como algo de licor. En ese momento en que empiezan como a compartir estos tragos, vemos que él como que cada vez se va sintiendo más en confianza porque de hecho durante el tiempo que lo estuvimos observando, cuando ya estaban cenando, veíamos como que es como si la vibración, el campo vibracional de la mujer es como si absorbiera el campo vibracional de Arley. Y en ese primer momento en que pudimos percibir eso, que fue el momento en el que cenaban, automáticamente apenas este campo vibracional de esa mujer absorbía el campo vibracional de Arley, él como que se empezaba como a sentir raro, como que se sentía extraño, es como si se intimidara al lado de ella. Inclusive en esos momentos en que ocurría esto, como que sí, o sea, él se tornaba bastante nervioso y de hecho debajo de la mesa donde estaban tomando los alimentos y como que empezaba a sobarse fuerte sus piernas y luego como que se cogía las manos
y se las apretaba un poco, pero a raíz como de cada vez que sentía como esa emoción o esa sensación como de sentirse un poco tímido. Vemos que ya ahora que están pues compartiendo y tomando estas copas, ahora es como si bajo los efectos del alcohol, es como si este campo vibracional, el de la mujer no ha cambiado, pero vemos que el campo vibracional de Arley es como si empezara a aumentar un poco. Pero vemos que en ese momento, en ese primer momento que estamos apreciando cómo incrementa ese campo vibracional de la raíz, como esa confianza que él empieza a darse a sí mismo bajo los efectos del alcohol, vemos que este lugar en el cual ellos se encuentran no es como un bar o una taberna así encerrado, sino que es como un lugar, como una especie de una barra, porque pues ahí pues, se ve muchas personas acá alrededor, pero en ese momento podemos ver presencia de una entidad que se empieza a acercar bastante a ellos. Esa entidad, de hecho, es como si empezara a emanar una especie de energía endoplasmática que se empieza como no los toca a ellos, es como si esta energía endoplasmática que emana esta entidad envolviera los dos campos vibracionales, tanto de la mujer como el de Arley. En el momento en que esa energía endoplasmática envuelve esos dos campos vibracionales, vemos que hay una entidad en el aspecto físico de la mujer que sale de su cuerpo y es como si entre estas dos entidades compartieran cierta información. Vemos que después de que comparten esta información, se abre un portal y la entidad que estaba acá como acercándose a ellos, como escaneándolos o olfateándolos, se va por medio de ese portal y la entidad de la mujer vuelve e ingresa al cuerpo de ella. Vemos que la energía endoplasmática que la entidad que ya se retiró quedó como impregnada en los campos vibracionales, tanto de él como de ella. Vemos que ya después de eso la luz me adelanta un poco en el tiempo. Vemos que ya han pasado algunas semanas después de ese encuentro de Arley con esta mujer. Vemos que él como que se enamoró o sintió así como sintió bastante por ella. Vemos que hay un momento en que él está yendo a un lugar diferente a donde él vive, como a visitarla. En ese momento en que él ingresa a la casa donde vive esta mujer, él automáticamente como que siente lo mismo que sintió cuando por primera vez estaban cenando en la salida del hotel, como que, pero no es el campo vibracional de la mujer, sino es como la vibración de la casa donde vive ella, es la que se encarga como absorber esa vibración de él, él automáticamente empieza a sentir lo mismo. Vemos que de hecho en ese momento cuando él se sienta así, automáticamente como que le dice a ella si de pronto tiene algo como de licor para que puedan como compartir. Es como si él se empezara a resguardar en el licor para sentirse como de alguna forma como un poco más seguro Desinhibido. de sí mismo. Sí, vemos que la mujer saca como una especie de, sí, es como una botella de vino, champaña y la sirve en unas copas y pues se sienta con él. En ese momento vemos que él empieza a preguntar por los hijos. Ella le dice que no están. Dice que se encuentran con su padre, pero que ella no quiere hablar en ese momento de eso. Dice que ella como que no quiere hablar del padre de sus hijos. Dice que sencillamente pues como que le traen recuerdos que no son nada gratos para ella y como que la indisponen bastante. Empieza como a decirle que pues estando con él solamente quiere estar bien y quiere darse esa oportunidad de abrirse a él. Después de que ya se han tomado como dos copas de este vino que la mujer sacó, vemos que algo similar a lo que bueno, lo que pudimos apreciar cuando él tenía los 8 años de edad, lo que pudimos ver en la playa, vemos que en ese momento él empieza como a observar, no ve no ve como aspectos físicos ni nada, pero sí él empieza como a ver algunas sombras en la casa
y él, a él como que le llama eso la atención. Y mientras está compartiendo con ella, él como que de una forma muy disimulada, él empieza como a quitar la mirada de donde ella y empieza como a observar hacia los puntos donde él ve estas sombras. Vemos que en ese momento no logra identificar qué es, pero el momento en que estas sombras como que se muestran, él empieza como a escuchar una voz en su cabeza que le indica como que debe irse, como que se retire. Pero vemos que él como que, o sea, está tan contento, se siente tan bien con ella, o sea, como que es tanto el agrado de esta mujer para él que él como que no, o sea, le hace caso omiso y como que deja completamente el interés de lo que está observando y de lo que está escuchando en su cabeza, con sus pensamientos. Pero lo que estoy apreciando en ese momento es que a pesar de que lo que está viendo son sombras y que está escuchando una voz, no vemos presencia en ninguna entidad diferente a la de la mujer, pero la entidad de la mujer sigue dentro de ella. O sea, no hay absolutamente nada acá que le esté como que sea una manipulación por algún otro ser, por alguna otra entidad que le esté como emanando esto a él. No, vemos que es como si fuera solamente algo de él, una capacidad de él hasta el momento. Ya después de esto, la luz nuevamente me adelanta en el tiempo. Vemos que efectivamente ya han pasado como unos 5 años de edad. Estoy viendo que él es como si estuviera de vuelta en la ciudad, bueno, de la isla donde él pertenece, junto con su familia. Vemos que en ese momento se encuentra inclusive dentro de la misma vivienda donde pudimos apreciarla hace muchos años atrás. En ese momento él tiene aproximadamente unos 34 o 35 años de edad, pero vemos el momento en que él ingresa a la casa, él automáticamente abre la puerta y empieza como que se desmorona por completo, empieza a llorar desconsoladamente. En ese momento, la única persona que sale y pues se ve como, o sea, pues su aspecto físico se ve muy diferente y bastante deteriorado, es su padre. Vemos que en ese momento, apenas el padre sale como de la habitación de él, vemos que a medida que el padre va avanzando hacia donde él, es como si a medida que el aspecto físico de su padre fuera avanzando, es como si dejara un rastro como de una sombra, como una energía endoplasmática, pero no estoy viendo ninguna entidad en él en ese momento. Al momento en que el aspecto físico de su padre se acerca al, al aspecto físico de Arley, esa energía endoplasmática es como si se fuera poco, o sea, bueno, ahí se abraza, después de que él se acerca, Arley, pues mientras sigue llorando desconsoladamente, abraza a su padre y en ese momento vemos que esta carga, como no toda, pero gran porcentaje de esa energía endoplasmática, es como si se fuera adentrando en el aspecto físico de él, de Arley. Vemos que después de esto ya él como que ayuda porque su padre se tiene dificultad para caminar, lo sienta en una silla y vemos que empieza a preguntarle, pero ¿por qué? Como que ¿por qué nos tuvo que suceder esto? Dice, ¿por qué tuvo que suceder mientras yo no estaba? Él empieza como a lamentarse, a darse golpes de pecho y vemos que el motivo por el cual está llorando es porque su madre ha fallecido. Vemos que en el momento en que están ya como los dos dialogando allí, hay como un cuadro grande pegado hacia un costado de la pared de como esa sala donde se encuentran y vemos que se abre un portal en ese lugar. Ese cuadro es como un cuadro religioso porque pues tiene como una figura grande, como de es como una virgen. Y vemos que después de que se abre ese portal llega una entidad. Y esa entidad empieza, primero es como que se mete al aspecto físico del padre de él. Después de que empieza como a activar ciertos, ya tiene muchos implantes activados, pero vemos que en la parte de su cabeza esta entidad se encarga como de reprogramar ciertos dispositivos y desde esos dispositivos empieza como a emanar más energía endoplasmática. Es como si la energía endoplasmática que absorbió el cuerpo ahora de Arley y que de alguna forma como que le quitó parte de la que tenía su padre, esta entidad con lo que acaba de hacer en la cabeza de su padre, es como si recargara nuevamente ese nivel de energía endoplasmática del aspecto físico del padre de Arley.
Después de esto, esa entidad sale del cuerpo de su padre y vemos que ahora se está introduciendo el aspecto físico de Arley. Vemos que después de que esto ocurre, se detiene la regresión. Me están proyectando algo en una pantalla. Vemos que en ese momento lo que me están proyectando es a Arley nuevamente de una edad muy temprana, como es de sus, más o menos como de la misma edad, donde lo pudimos apreciar por primera vez entre los 8, 9, 10 años. Vemos como él, efectivamente lo que pudimos apreciar al primer momento en que llegamos aquí a la regresión, donde él podía como, él visualizar sus pensamientos y lo que él veía, él lo iba haciendo con sus manos, lo que él escuchaba, él como que se acercaba para observar qué era eso que le captaba como la atención mediante sus sentidos. Vemos que era como, es como una gran capacidad que tiene Arley porque vemos que hasta eso lo empezó a utilizar eh, con sus padres al momento en que ellos como que se iban a sus trabajos y él quedaba solo en casa. Vemos que él estando en su habitación, estando jugando en cualquier espacio de la casa, vemos que él como que es como si su mente le empezara como a mostrar cosas y él empezaba como a observar a sus padres mediante sus pensamientos, ¿no? Entre su imaginación observaba ya a sus padres que se iban acercando a la casa, pero pues ellos aún se encontraban de alguna forma pues distantes y no se podía apreciar desde la casa ni desde ese perímetro cercano a la vivienda. Pero vemos que ya cuando él empezaba como a tener esos pensamientos, él ya sabía que sus padres estaban próximos a llegar, por lo menos sea su padre o su madre, o a veces los dos, observar los dos en esos pensamientos. Él rápidamente vemos cómo se paraba como en la puerta a esperarlos. De hecho, abría la puerta y se queda como en una especie, como un pequeño corredor que hay aquí en esa casita y ya después están como las escaleras que llegan hasta la arena y vemos que efectivamente, pasado unos pocos minutos, ya llegaban sus padres. Y así como esto, vemos que ya me empiezan a proyectar diferentes escenas donde ya también, inclusive en la época como de colegio, en su escuela, él empieza también a tener como ciertos, como a vincularse con algunos compañeros, pero vemos que mediante estos pensamientos y mediante todo lo que él sentía o podía visualizar, es como si él supiera a quién acercarse y a quién no, porque de hecho vemos que cuando él visualizaba, es como una especie como de vidente, como para hacerlo entender un poco mejor. Él cada vez que Ujú. observaba eso, como que él sentía, valga la redundancia, como que empezaba a sentir una sensación en su cuerpo que le transmitía o temor, miedo, inseguridad, o le transmitía como paz y como cierta emoción de felicidad, de satisfacción. Y cuando él se fijaba en esa emoción que le causaba eso, y como ese bienestar, él hacía lo que visualizaba. Y cuando le causaba ese temor o miedo, sencillamente no se acercaba a lo que observaba o sencillamente no lo hacía. Vemos que así empezó como a entablar diferentes relaciones con, pues, de amistad con amiguitos en la época de colegio y demás. Vemos que ya la luz me sigue proyectando diferentes escenas. Vemos que ya también así mismo se empieza a acercar a algunas personas, algunas chicas, ya cuando ya vemos que ya tiene como aproximadamente unos 16 años, 17 años en esta proyección que me están mostrando. Pero vemos que cuando él empieza a como a tener ese contacto con las mujeres, vemos que algunas de ellas como que de alguna forma lo rechazaban, él sentía como cierto rechazo por él, a pesar de que él cuando visualizaba esto de acercarse o como se sentía bien solamente de imaginarse estando con ellas o compartiendo con ellas, como que el hecho de él, como que lo confundía el visualizar esto, el sentirse bien y el acercarse a ellas y sentir como ese rechazo, como que eso fue apagando de alguna forma el campo vibracional de Arley y esto fue generando como ciertas confusiones. Pero vemos que en un momento en que eso se empieza a intensificar, es cuando hay un momento en particular, cuando me están proyectando una escena que están los tres, está el padre, la madre de Arley y el mismo Arley compartiendo como en una especie de, es un viaje porque es muy diferente al lugar donde ellos viven, pero vemos que en el momento en que están allí compartiendo esto,
como este espacio, como este pequeño eh, ambiente, porque igualmente también es playa, es un lugar muy similar, pero no es el mismo donde ellos viven. No sé por qué Arley como que empieza a escuchar el mar y como que esta vez no le transmite lo que le transmitía cuando estaba más niño y observaba o sentía el agua o escuchaba el agua del mar del perímetro donde ellos vivían, sino que en ese momento donde se encuentran, como que él empieza a escuchar esto y él como que empieza a sentir como ese temor, como ese miedo, pero vemos que en ese momento sus padres como que quieren irse a meter justo en ese lugar donde él como que empieza a sentir esas sensaciones bastante extrañas y él como que empieza a decirle a sus padres que él no quiere estar ahí, como que si pueden ir a otro lugar. Pero vemos que su padre incluso se disgusta y empieza como a decirle cosas de que él está haciendo un gran esfuerzo por salir a un lugar completamente diferente en este plan de paseo familiar y dice que no va a aceptar de que él se ponga como con complicaciones y demás cosas, le empieza a decir su padre. De hecho, vemos que Arley como que empieza a negarse a sí mismo y como que empieza, es como si fuera un tic que tiene él, como que si moviera su cabeza negándose la oportunidad de ir a meterse allí en ese mar. Pero vemos que ya como que su padre empieza en ese momento a entrar como de cierta manera como una euforia muy fuerte, empieza a sentir una rabia muy fuerte. Vemos de hecho cómo empieza a liberar mucha energía endoplasmática y en ese momento lo está cogiendo de la mano. Arley tiene aproximadamente en esa escena que me están proyectando, tiene como aproximadamente unos 13 años de edad. Vemos que su padre pues es mucho más, como si mucho más grande que él y lo coge como que fuerte, como que lo sacó y le dice como que le habla fuerte y de hecho vemos que es como si lo cargara y lo empieza a llevar hacia adentro del mar. Vemos que en ese momento en que su padre lo coge y lo mete dentro del agua, vemos que Arley empieza como a gritar y como a desesperarse. El agua no le está haciendo absolutamente nada, pero es como lo que él sentía, como ese temor, ese miedo, que pues ahora obviamente se ha intensificado al estar dentro del agua donde él como que se sentía bastante repudiado, por decirlo así de alguna forma, porque él no quería por ningún motivo estar acá. Pero vemos que ya después de que esto empieza a ocurrir, es como si algunos dispositivos en la cabeza, tanto de su padre como en el de Arley, se empezaran como a mover o activarse de una forma muy rápida. Y vemos que por un momento es como si después de que esos dispositivos se activan rápidamente en la cabeza de Arley, él como que se desmaya. En ese momento su madre está como tratando de interceder y decirle que ya basta. Dice que él no sabe nadar, él siempre le ha tenido temor al agua. Dice que él bien lo sabe, le dice a su padre, le contesta a su padre, a su madre, que él muy bien lo sabe y que él no le está ahogando, que él sencillamente quiere que él se empiece a familiarizar con lo que a él le da miedo. Dice que la única forma de que él pueda romper esos temores como absurdos, dice su padre. Vemos que ya después de que ya Arley se desmaya, como que la madre se preocupa bastante y su padre de alguna forma como que también se sorprende un poco. Ya salen como del agua, igualmente no se sumergieron tanto, o sea, todo eso que acabo de escribir ocurrió como en la orilla de la playa, pero pues el agua ni siquiera les llegaba al pecho, solamente era muy poco lo que alcanzan ellos como a tener contacto con el agua. Vemos que ya salen y se sientan en la playa. Vemos que ya a medida como que su madre empieza como a mover bastante fuerte a Arley y a hablarle y a cogerle su cara, él como que empieza a reaccionar. Vemos que su padre lo único que hace es que se coloca de pie y empieza a observar como hacia el océano, como hacia el mar. Ya Arley tiene como ciertos, no sé, o sea, ya el comportamiento de él es diferente. Él ya como que cayó en razón, o sea, ya como que volvió otra vez en sí después de ese episodio de desmayo. Y vemos que él empieza a observar constantemente lo que acaba de ocurrir. Y es como si no recordara nada de lo que pasó. De hecho, en ese momento ya no siente ninguna sensación de como de miedo o de pánico de estar allí. Vemos que lo único que le dice a su madre, como que le pregunta es qué pasó, qué sucedió y que por qué están allí. Vemos que su madre no dice nada, solamente lo abraza fuertemente.
Ya después de que ocurre eso, vemos que ya entonces en esa misma proyección siguen adelantando como ya el tiempo. Y vemos que a partir de ese momento, como que esa capacidad que tenía o que tiene Gabriel para como visualizar y hacer lo que sus pensamientos le indican o sus sentidos del oído pueden indicarle, vemos que ya empezaron como a jugarle, pero como en contra del proceso que pudimos apreciar desde muy niño. De hecho, incluso vemos que la vibración de Arley ya difícilmente en las siguientes escenas que me están proyectando, como me están mostrando como el nivel de evolución de él a nivel pues de biológicamente, como ese campo vibracional no llegó a expandirse más de lo que después de esa escena que pasó con su padre, de lo que quedó allí, como que quedó solamente un campo vibracional muy limitado y no pudo como crecer más de lo que en su momento cuando era niño pudimos haberlo apreciado en su momento. Vemos que ahora después de esto, él quedó como, hay un momento en que él tiene un promedio como de 19 años de edad. Él cambió mucho a raíz de ese evento y ya era un chico como muy introvertido, muy tímido. Y vemos que sus padres lo están llevando hacia, no es una iglesia, sino como una especie de capilla muy pequeña. Y vemos que lo están llevando a un lugar, a este lugar. Llegan y se adentran en ese lugar y hay una persona que lo está recibiendo, es como una especie de un sacerdote. Vemos que en ese momento en que ocurre esto, eh, Arley vuelve como a sentir temor de estar en ese lugar y al él sentir eso como que se empieza a sorprender, de alguna forma siente miedo y como que siente la satisfacción de que está como recuperando de alguna forma lo que durante ciertos años había dejado de sentir. Él mismo se empieza a decir, hace mucho tiempo no sentía miedo, no sentía como bienestar o felicidad, pero con el hecho de él sentir ese miedo, él como que de alguna forma eso también le causa como satisfacción. Y vemos que le están como haciendo una especie de imposición de manos. En ese momento en que le hacen imposición de manos, vemos como el Arley cierra sus ojos, sus padres también, y en ese momento es como si todo acá se colocara completamente nublado de mucha energía endoplasmática y vemos como es como si sobrevolaran en ese mismo perímetro al interior de esa capilla como ciertas entidades. Son apenas como 10 entidades, pero vemos que dentro de esas entidades hay también como una especie de, pues es que son muchos, son desencarnados que acompañan como esas entidades. La luz me dice que por un momento como que observe al exterior de esa capilla, es un cementerio. Sí, o sea que la capilla en la que estamos en ese momento es como, como dentro de un cementerio. Y efectivamente vemos que a medida que esta imposición de manos que le está haciendo esta, es como este líder religioso a Arley, es como si llegaran cada vez más, cada vez más, cada vez más desencarnados. Y estas entidades que hay acá, que apenas hay una, son tres entidades las que están acá dentro de esa capilla, lo demás son puros desencarnados. Vemos cómo empiezan a emanar toda esa energía endoplasmática y vemos que esa se empieza a entrar por la cabeza del líder religioso y sale por las manos y esa se introduce por la cabeza de Arley. Vemos que después de esto ya como que termina esta imposición de manos y el líder religioso les dice que pueden tomar asiento y le está dando como un vaso de agua o algo para tomar. Arley vemos que está sudando bastante, está sudando mucho. Vemos que en su padre en ese momento, como que gran parte de toda esta cantidad de desencarnados y todo, eh, es como si se hubieran adentrado al cuerpo de él, incluyendo una de las tres entidades que se encontraban acá liderando como todo ese proceso. En el momento en que estos desencarnados y esta entidad es como si se entraran en el aspecto físico del padre de él, vemos que el padre como que se sienta en una de las sillas y él inclina su cabeza hacia atrás. Empieza a sentir como una presión muy fuerte en el pecho, pero vemos que esos desencarnados, es como primera vez que aprecio eso, pero son como que los desencarnados estuvieran no haciendo como ningún tipo de implantación, sino que están solamente dentro del aspecto físico de su padre,
pero de alguna forma es como si tuvieran control de él, porque vemos que el padre después de que sí, como que se desvanece bastante y siente esa presión en el pecho. Él trata como de moverse, como de levantar sus brazos, como de levantar sus piernas, pero se encuentra completamente paralizado. Pero lo que en este preciso momento, lo que estamos viendo, lo que lo tiene así, no es ni siquiera la manipulación de la entidad, sino como esta presión, esta carga de vibración tan fuerte que tienen los desencarnados en ese momento. Y es como si estuvieran absorbiendo de alguna forma alguna energía del cuerpo de su padre. Vemos que ya después de que estos desencarnados como que lo sueltan, salen del cuerpo de él, queda la entidad. En ese momento es como si su padre como que pues hiciera una inhalación muy fuerte y volviera en sí. La madre de Ariel le pregunta, Darley le pregunta si se encuentra bien. Él dice que sí. Dice que solamente sintió algo un poco extraño en su pecho, pero que ya fue pasajero. Dice que ya se siente bien. Vemos que ya después de que ocurre esto, ya entonces en esa proyección siguen adelantando en el tiempo. Vemos que a raíz de esto, su padre empezó como a tener ciertos comportamientos muy diferentes con la madre de Arley y con él mismo. De hecho, un momento, una pelea que tienen dentro de la casa, como a los 20 años más o menos de Arley, y es cuando su padre echa de la casa a Arley. De hecho, vemos como su madre está desconsolada llorando, como pidiéndole a su padre que no lo deje ir. Vemos que el padre como que está muy, sí, está como muy decidido a lo que a la decisión que ya tomó y le dice que él tiene que irse de la casa. Arley está cogiendo unas pocas cosas y se va de este lugar. Vemos que ya después de que Arley se fue de su casa, vemos que solamente me están enfocando algunas escenas con sus padres y podemos apreciar cómo su padre a partir de ese momento empezó a como a tener diferentes relaciones con otras personas, con otras mujeres. Empezó incluso a hacer como una especie de rituales, me muestran acá como una especie de rituales de sangre, e incluso de entre estos rituales que su padre empezó a realizar de sangre, vemos que pues era como que consumía la sangre durante estos espacios. Y en ese momento, hay un momento en particular donde él se está tomando como la sangre, es como de un grupo de niños que han desencarnado en un ritual. Vemos que esas entidades que se encuentran acá es como si extrayeran información de su padre y localizaran de alguna forma al aspecto físico de Arley. Vemos que ya después de esto, automáticamente como que ya pasan en esa proyección hasta donde se encuentra Arley. Y vemos que Arley efectivamente tiene implantes en su cabeza, pero no son como dispositivos tecnológicos, sino que lo que tiene él en su cabeza, como que quedó después de esa imposición de manos realizada por este religioso, fue como que lo que más que todo lo que son sus glándulas interdimensionales, como que quedaron completamente inhibidas a nivel como de vibración. No sé si me hago entender, como que sus glándulas interdimensionales tenían una vibración muy fuerte, que eran como las que le ayudaban con esa capacidad que él tenía de niño. Pero vemos que después de esa imposición de manos, es como si eso que ocurrió allí dejaran completamente bloqueado como esa capacidad que él tenía de muy niño. Pero vemos que ya después de que dieron con el aspecto físico de él, hay dos entidades que llegan hasta este lugar. De hecho, ya estamos en la capital donde él está viviendo. Y vemos que una de esas entidades se adentra al cuerpo de Harley y empieza como a escanear todo y empieza a retirar como esa inhibición que tenía en sus glándulas interdimensionales y ahora sí está colocando diferentes dispositivos, diferentes implantes. Termina de implantarlo muy fuertemente en su cabeza y después empieza a colocar diferentes implantes en el resto de su cuerpo. Vemos que en la parte de su pecho, en la glándula interdimensional del timo y en su corazón, está colocando otros dispositivos también tecnológicos en esa zona de su cuerpo. Ya después de esto, como que se detiene esta regresión, perdón, esta proyección. Y estamos llegando a donde llegamos hace un momento con él. Vemos que en este instante estamos nuevamente al interior de la casa
paterna de, de Arley. Aún están sentados, ellos dos así como quedaron dialogando con su padre. Vemos que esta entidad que está en el aspecto físico de su padre sale por un momento del aspecto físico de él. Vemos que en el momento en que esta entidad sale del aspecto físico de su padre, esa entidad se encarga como de abrir un portal y en el momento en que se abre ese portal, pero es que es extraño, o sea, como que la entidad de su padre de alguna forma tiene como cierto contacto con Arley. Es como si emanara una energía endoplasmática hacia el aspecto físico de Arley, más específicamente en la parte de su cabeza, y de esta forma, teniendo contacto con la energía endoplasmática que está liberando Arley y la que está liberando esta entidad, abre un portal y ahí llega una entidad. Pero vemos que esa entidad que está llegando en ese momento es la misma que apreciamos ahora en la proyección. Vemos que apenas esta entidad por ese portal llega, que es la misma que pudimos apreciar en la proyección, vemos que esa entidad empieza como a emanar cierta energía endoplasmática, aparte de la que está emanando la de su padre. Esa llega de una emanando una energía endoplasmática no a su padre, sino directamente al aspecto físico de Arley. Vemos que en ese momento, cuando esta energía endoplasmática toca a Arley, empiezan como a llegar diferentes recuerdos de su madre y esto como que cada vez lo va debilitando mucho más y lo hace sentirse mucho más triste, pues empieza como a, esta emoción que está sintiendo le empieza como a agravar bastante, a intensificar mucho. Y vemos que esto empieza como a manipular ya, o sea, esta entidad empieza a manipular completamente el aspecto físico de Arley. Hay un momento en que ya él como que no puede más y como que empieza a sentir un dolor muy fuerte en su cabeza. De hecho, siente que su corazón empieza a latir muy fuerte y empieza a sentir cierto dolor en su corazón. Y vemos que en ese momento en que él ya está así, esa entidad de Arley se introduce dentro de su cuerpo. Vemos que ya se separa y deja de un lado a su padre. Su padre trata como de consolarlo de alguna forma, pero vemos que la salud de su padre está tan deteriorada que hasta cierta dificultad de hablar tiene también, le cuesta bastante. Pero vemos que ahora esa manipulación que está ocurriendo es netamente la entidad de Arley. Vemos como ya él sale de la casa y él está observando hacia el mar, o sea, pues está siempre es algo retirado, pero él empieza a caminar poco a poco, a acercarse bastante a la playa. Vemos que aún así como está, con ropa y todo, ya empieza a tener contacto con el agua y sigue avanzando, sigue avanzando. Pero vemos que él, es como si él estuviera observando el mar, el firmamento, pero todo eso que está pasando, él ni siquiera está percibiendo lo que está ocurriendo. Consciente de lo que está haciendo. Sí, no siente ni siquiera el agua, no escucha, no siente nada. Todo eso es netamente manipulación por esa entidad. Y vemos como él cada vez que se va, pues sigue avanzando hasta que ya el agua lo tapa por completo. Y vemos que están así que ni siquiera siente ningún desespero. O sea, ya está debajo del agua y se está ahogando. Pero vemos que esta forma en que la entidad lo está desencarnando, que es ahogado aquí en el mar, como que no le permitió sentir nada acá durante su muerte, pero pues todo lo que acabo de escribir, o sea, fue un dolor demasiado fuerte por lo que él pasó en esta escena cuando se enteró del fallecimiento de su madre. Vemos que ya después de que ocurre pues, la muerte de él, esa misma entidad de la que se encarga de llevárselo. Listo. Muy bien. De los aspectos físicos de ahí de la regresión, ¿alguna relación con los de línea de tiempo actual? Sí, sus padres. Dicen que sus padres y la mujer de la cual él como que se enamoró fuertemente, que tenía dos hijos, la que él conoció como en ese trabajo, en ese hotel, Sí. dice que no es la pareja de él actualmente, pero que sí es una persona que marcó mucho la vida de él y que es una persona de la cual él, como que él siente mucho dolor, el hecho como de haberse desprendido de esa relación de ella. Muy bien. Listo.
Habiendo comprendido lo que ocurrió con Arley en esa línea de tiempo, vamos a regresar a la línea de tiempo actual, a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Ya estamos acá. Me dices, por favor, qué ves en los perímetros. Vemos que en este perímetro hay una sola nave. Sí, de hecho, entre los dos perímetros hay una sola nave. Muy bien. Vamos al lado de Arley. Me dices qué ves en él. En ese momento ingresamos a la casa. Ya estamos aquí al lado de él. Veo muchos implantes en el cuerpo de Arley, pero no veo ninguna entidad. En la esposa. También veo implantes en diferentes partes de su cuerpo y en ella veo un gris. En ese momento lo extraen de su cuerpo. Los humanos los están neutralizando. Este es un híbrido. Mide 1,62. Y en la hija. En ella no veo ni implantes, no veo implantes ni veo entidad, pero es como si estuviera, como si su campo vibracional, el campo vibracional de la niña, como si estuviera de alguna forma intervenido como por una, no es densa, de hecho es muy sutil, pero es como una capa de energía endoplasmática que tiene como la silueta de todo su cuerpo. Y es como si de alguna forma esto limitara un poco. Es que es muy similar a lo que aprecié en la regresión de Lo que Arley pasó con con su el niño de vibración, regulación. Ujú. que sí, que su vibración como que quedó completamente contenida y a medida que él fue evolucionando pues en edad y biológicamente su cuerpo fue creciendo y todo, por muchas cosas que él hizo y todo, este como que nunca creció. Es como muy similar lo que estoy apreciando acá en la niña en ese momento. Es algo así muy similar. Muy bien. ¿Qué más percibes en la casa? Se siente una vibración muy fuerte. Hay mucha tecnología. Hay dos desencarnados en este lugar. Bien, la luz, por favor, trae al jefe encargado de los procesos de los aspectos físicos. Vemos que en ese momento están colocando un casco electromagnético en la cabeza de la entidad de la esposa de Arley. Ya está acá. Vemos que esa entidad que acaban de traer no es la misma de la regresión o sea, la que tuvo Arley en la regresión, sino la que nosotros apreciamos en el padre de él, Ujú. la que se encargó como de escanear Arley y de abrir como ese portal para que llegara a la entidad que lo desencarnó. Muy bien, se les da la información a ese reptil, se te proyecta en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. Están colocando un casco electromagnético en la cabeza de esta entidad. Se extrae su información. Esa jerarquía es un Draco, color café muy claro, como un tono beige. Tiene armaduras en todo su aspecto físico. Hay entidades alrededor de él y al interior del planeta principal que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Listo, tiene un Número, total de, eso, número de planetas. sí, tiene un total de 18 planetas, dos sistemas planetarios. Muy bien. Con la información que tenemos entonces ahí recabada, vamos a pedir asistencia a los humanos los necesarios. Se abre un portal, descienden, se verifican uno, dos y tres. Se abre un portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de los demás que nos asistirán en esta misión. Ya están todos acá. Muy bien, se les transmite la información, comprueban los portales. ¿Cuántos hay, por favor? Hay un total de 9 portales en la vivienda, contando con o sea, son 8 portales que son solamente como de este lugar y el noveno, pues uno de estos 9 es el que da con el otro Con perímetro el otro que perímetro continuo. aseguraron Ujú. exactamente.
y ahí como que se filtra información no solamente hacia donde su padre, sino hacia otros lugares. Muy bien. Se crean los portales necesarios. En ese momento los humanos los crean los portales. Listo. Nos preparamos para desplazarnos. Cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Nos llevamos la nave, las entidades, nos desplazamos. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. En ese momento los humanos los aseguran los dos sistemas planetarios. Paralizan el tiempo, neutralizan todo. La jerarquía fue puesta en una gran burbuja de luminiscencia completamente neutralizada. Listo, todo asegurado. Bien, se hace la eliminación de naves, entidades, tecnología de todos los planetas. Todos los humanos luz en ese momento emanan mucha luminiscencia por medio de los portales. Esa llega a cada uno de los planetas. Vemos cómo empiezan a eliminar naves, tecnología, muchas entidades, incluyendo las del planeta principal. Listo, proceso terminado. Bien. Se extrae la información del Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos. Si en ese momento están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía, se extrae su información, tenemos coordenadas, se envía a los humanos luz que nos asisten. Vemos cómo ellos empiezan a entrar en cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás. Los verifican, una vez son verificados, inicia protocolo de liberación, los limpian, los repotencializan, los liberan. El proceso continúa en ese momento. Verificamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos, se nos unen todos. Muy bien. Se activa el llamado a las cabezas del Draco, llega ahí todo lo que le pertenece y es eliminado. Se abre un portal, se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía. Todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia este portal. Vemos cómo empiezan a llegar naves, tecnología, muchas entidades y apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia se van eliminando por completo. Siguen llegando. Listo, proceso terminado. Bien, se extrae el Draco del planeta, se eliminan los dos sistemas con los 18 planetas. Se extrae la jerarquía en la burbuja en la cual fue neutralizada. Todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia, se adentra por medio de los portales, llegando a cada uno de los planetas. Vemos cómo de adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia. De esa forma están eliminando todos estos. Por último, se elimina el planeta principal. Listo. Con la información del Draco, ¿cuántas copias hay creadas de Arley? Hay un total de 28 copias. Información del proceso de él en alguna otra jerarquía. No la hay. Se elimina el Draco de todas las líneas de tiempo. En ese momento, todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia la burbuja en la cual está contenida esta jerarquía. Vemos que esa luminiscencia se adentra, empieza a tener contacto con este Draco. Vemos cómo empiezan a salir diferentes rayos de luminiscencia de forma horizontal, vertical, diagonal, correspondiendo a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Por último, hay una gran emanación de luminiscencia hacia esta y una gran explosión. Listo, eliminado por completo. Bien, llega ahí el aspecto físico de Arley, su mano luz, se verifica, aspectos físicos de su esposa e hija. La luz los trae a los tres en ese momento, ya están acá. Llega su humano luz. Ya están acá también los tres humanos luz, su esposa, hija y el de él. Muy bien. Confirma con la luz si los abuelos de Arley estaban entre los liberados, por favor. No están acá. Muy bien. Entonces, los humanos luz liberados les agradeces, te despides, ascienden, quedan en resguardo los humanos luz de esposa e hija. Se van a quedar por un momento para apoyar el proceso de limpieza de sus aspectos físicos, sí. De los que nos asisten, nos vamos a quedar con los necesarios para el proceso. Agradecemos y ascienden. Muy bien. Ahora sí, por favor, la luz nos ayuda a retirar los implantes de esposa e hija. Todos los humanos los vemos que empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia el aspecto físico de su esposa, de su hija. Vemos que al frente de cada una de ellas separan sus humanos luz y también emanan una vibración de luminiscencia muy fuerte hacia cada una de ellas. Vemos que esto están eliminando todos los dispositivos que hay tanto en la niña como en el de su pareja. Después de que eliminan todos esos dispositivos, las limpian, las repotencializan. Listo.
Muy bien. Ahora sí, sus humanos en ese momento nos despedimos de ellos y se van para resguardo. Hacemos conexión con el médico, sale un portal, desciende, se verifica 1, 2 y 3. Se abre un portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia y están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Muy bien, gracias por la asistencia. Le transmites por favor la información de Arley. Dices que hay 28 copias de él. En ese momento el médico crea una gran burbuja de luminiscencia, nos estamos adentrando en ella. Vemos que el médico empieza a emanar mucha luminiscencia, primeramente en la parte de su cabeza. Es como si en la parte de su cabeza el médico estuviera neutralizando todos los dispositivos que hay en esa parte de su cuerpo. Después de que los neutraliza, aún no los elimina, solamente los deja allí neutralizados con la luz. Vemos que ahora el médico desciende rápidamente sus manos a su pecho. Lo primero que está haciendo es eliminando los dispositivos que se encuentran en la parte de su corazón, en su glándula interdimensional del timo. Después de que elimina esos implantes, el médico repotencializa la glándula interdimensional del timo, su corazón, los limpia, los repotencializa por completo. Es como si creara una burbuja de luminiscencia que coloca en esa parte de su pecho, la repotencializa y la deja en esta zona de su pecho. El médico ahora desciende sus manos, limpia y repotencializa toda la parte de su estómago, elimina diferentes dispositivos que hay adheridos en dentro de su estómago, en las paredes estomacales, elimina cada uno de estos, lo limpia, lo repotencializa, emana mucha luminiscencia líquida. Esa luminiscencia líquida limpia y repotencializa todo su estómago. Ahora esa luminiscencia recorre su colon, sus intestinos, a su paso lo va limpiando y repotencializando y vemos cómo sale por su área sexual toda esa luminiscencia. Vemos que en la parte como de sus riñones, en su riñón derecho hay un dispositivo allí, el médico lo elimina por completo. Después de que lo elimina, repotencializa este órgano. Ahora los dos riñones los envuelven burbujas de luminiscencia y los repotencializa. El resto de sus órganos internos también rápidamente pasa a sus manos, lo limpia, lo repotencializa cada uno de estos. Vemos que coloca una especie de burbuja en la parte de su área sexual y la parte de su abdomen la repotencializa y la deja instaurada también en esta zona de su cuerpo. Vemos que ahora está colocando sus manos en la parte de su espalda. Vemos que sin tener contacto con su espalda, el médico empieza como a emanar una vibración muy fuerte y esa vibración lo que hace de luminiscencia repotencializa toda su espalda, columna vertebral, discos intervertebrales, los va repotencializando por completo. Vemos que ahora el médico lo coge de sus hombros, en ese momento tiene sus manos en sus hombros, el médico emana mucha luminiscencia. Esa luminiscencia empieza a descender por todo su cuerpo, desciende por sus brazos, antebrazos, muñecas, dedos, sale por los dedos de sus manos toda esa luminiscencia. Esa luminiscencia descendió hasta sus pies y también salió por los dedos de los pies, esa luminiscencia que emana el médico de sus hombros. Vemos que después de esto el médico lo está cogiendo de sus pies, emana mucha luminiscencia, se empieza a adentrar y sube por todo su sistema óseo y muscular, sube por sus piernas, abdomen, pecho, hombro, desciende nuevamente por sus brazos. Vemos que ahora sí el médico Saturno está colocando sus manos en la parte de su cabeza. Vemos que cada uno de los dispositivos que haya dejado completamente neutralizados en su cabeza empieza a eliminarlos con mucho cuidado. Es como si fueran diferentes placas o unos chips que hay en diferentes zonas de su cerebro y cada uno de esos chips está como arraigado a cierto porcentaje de sus conexiones neuronales completamente intervenidos. El médico lo que hizo fue que neutralizó por separado cada uno de esos chips y vemos que cada zona de su cerebro que está intervenida por esos dispositivos, el médico ahora les está eliminando por completo. Coge cada uno de estos dispositivos tecnológicos con todas sus ramificaciones, las elimina por completo. A medida que elimina cada uno de esos, hay un total como de 10 dispositivos con 10 conexiones independientes cada uno de esos en su cerebro. Vemos que el médico emana mucha luminiscencia y repotencializa cada una de sus zonas de las conexiones neuronales. Después de que elimina todos esos dispositivos, el médico ahora está cogiendo ambos hemisferios de su cerebro, lo está limpiando, repotencializando. Vemos que ahora toda esa luminiscencia empieza a adentrarse por esas conexiones neuronales que se encontraban intervenidas. Entre ellas vemos cómo se empiezan como a entrelazar y está creando también nuevas conexiones neuronales. Después de que crea las conexiones neuronales, vemos que empieza a emanar una vibración muy fuerte al médico en su cerebro, correspondiendo a un proceso de limpieza de psiquis. Vemos que este empieza a emanar una vibración muy fuerte hacia el exterior de su cabeza, correspondiendo a todo eso, al mismo proceso de limpieza de psiquis que está haciendo el médico en ese momento.
Después de eso, el médico rápidamente coloca sus manos sobre su rostro, emana una luminiscencia muy fuerte que se adentra por sus fosas nasales, sale por su boca. Ahora coloca unos aros de luminiscencia que los coloca en sus ojos, coloca sus manos en sus ojos, empieza a emanar mucha luminiscencia hacia adentro por estos, llegando hasta su cabeza. Hay una gran expansión de luminiscencia en su cabeza. Esa expansión de luminiscencia sale por sus oídos también. El médico coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, así empieza a desvanecer y se adhiere a su cuerpo como una capa extra de luminiscencia. Listo, termina con el aspecto físico de Arley. En ese momento se abre un portal. Hay 6 copias que llegan de Arley en ese momento. El médico las está verificando. Una vez las verifica, el médico las limpia, las repotencializa, las acopla. Una vez acopla estas 6 copias, el médico las está colocando en la parte de su pecho. Emana mucha luminiscencia y una gran expansión de esta en todo su aspecto físico. Listo. Vamos a regresar a la casa a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar tecnologías, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa, nos colabora con los desencarnados y las mascotas. En ese momento todos los humanos empiezan a emanar mucha luminiscencia. Están cerrando cada uno de los portales, eliminan toda la tecnología que hay aquí. Después de que hacen ese proceso, los humanos empiezan a desplazarse rápidamente por toda la vivienda, suben los niveles vibratorios, limpian y repotencializan las mascotas, emanan mucha luminiscencia hacia los desencarnados y los extraen de todos estos perímetros. Listo, proceso terminado. Muy bien. Humano luz de Arley, pregúntale su nombre, por favor. Su nombre es Luxiam. Es Luxh y latina AM. Luxiam. Muy bien. Haces cambio con él, me dejas hablar un momento, por favor. La cuenta de 3. 1, 2 y 3. Hermano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir este contacto. Tu aspecto físico está con nosotros. ¿Le quieres dar algún mensaje? Tanto tiempo esperando este momento. Tanto tiempo que llevas tú buscando respuestas. Tanto tiempo en los cuales has logrado identificar patrones, acontecimientos y muchas condiciones externas a tu propio proceso que tanto te han afectado. No solamente en esta línea de tiempo, han sido tantas vidas que has venido recorriendo caminos y procesos muy similares. La base y la raíz de cada uno de esos acontecimientos aún están en ti. Hay mucho en qué trabajar. Y a lo que me refiero es en el reconocimiento de nosotros mismos. Tú sientes o has creído que has hecho procesos contigo de sanación. Pero a nivel de tu psiquis, estas programaciones siempre han estado allí intactas. Tú tienes amor por ti mismo, pero este no te ha bastado para realmente
perdonarte a ti mismo de corazón. Una vez este perdón nazca desde nosotros, será más fácil impartirlo hacia los demás. ¿Cuánto tiempo en esta línea de tiempo y cuántas vidas llevamos enfocándonos en todo lo que ocurre fuera de nosotros? Tanto valoro en ti, tu fortaleza, tu valentía, el vigor que tienes para seguir adelante, más que por amor por ti mismo, por amor hacia los demás. Y esto no está mal. Solo quiero, ahora que estoy contigo, que empecemos a sentir ese amor desde dentro. Nos amemos de la misma manera que amamos a los demás, que pretendamos este bienestar, ese nivel de evolución, que nos proyectemos desde nosotros mismos. Has sido privado de tus capacidades de manifestación y de creación. Pero ya a partir de hoy has dejado de servirle a ellos. A partir de hoy empiezas a escribir una nueva historia. A partir de hoy estamos naciendo nuevamente. A partir de hoy inicia un cambio de vida. Yo sé y siento en estos momentos las dudas que tienes en tu corazón y en tu mente. Pero a medida que vamos juntos avanzando en este proceso, estas se irán esclareciendo. Cierra tus ojos y observa tus pensamientos. Cierra tus ojos y aprende nuevamente a distinguir desde tus oídos aquello que te hace bien, aquello con lo que vibras lo suficientemente alto. Estoy contigo y tú estás para grandes cosas. No me veas como algo o alguien externo a ti. Obsérvate al espejo y háblate a ti mismo como si me estuvieras hablando a mí, quien soy tu mejor versión. Y esta estará habitando dentro de ti. Bueno, gracias por ese mensaje muy bonito. ¿Verdad que todos vamos aprendiendo de esos mensajes que nos deja cada humano luz en cada sesión? ¿Qué haces con tu aspecto físico? Amor infinito para ustedes. Gracias igual para ti. Haces cambio, me dejas con Carlos, por favor. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, por favor, la luz crea una burbuja que contenga el aspecto físico de Arley, su humano luz, y burbujas personales para los otros dos aspectos físicos.
En ese momento, los humanos luz acá que nos asisten emanan mucha luminiscencia hacia el aspecto físico de su esposa, de su hija, crean burbujas personales, las repotencializan primera, segunda, tercera capa. Igualmente en el aspecto físico de Arley también crean esa burbuja personal y la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su humano luz con su aspecto físico. Listo. Muy bien. ¿Alguna recomendación adicional de la luz para el proceso de él? Decisión de Alfa que seguirán llegando más respuestas. Respuestas que a medida que Arley vaya avanzando en su proceso de conexión y esta fusión con su mejor versión, como lo mencionó su mano luz, va a poder ir esclareciendo un poco más su panorama desde su psiquis y desde sus pensamientos. Y lo invita a que se tenga paciencia y a que se tenga el amor suficiente para sostener este proceso. Listo. Muy bien. Agradecidos con la luz. Ya todo queda bien allí en la casa. Sí, todo está bien. Bienvenido. Ley, puedes abrir tu Gracias. micrófono. Listo. Arley, cuénteme, ¿cómo se siente? ¿Cómo le No, pareció su bien, sesión? excelente. Bien, bien. Uf, conectó bastante. Bien. A ese mensaje de Human Luz hay que ponerle mucho cuidado porque ellos dicen muchas cositas en muy poco tiempo. ¿Listo? Para que empieces a hacer un Sí, trabajo. Y el trabajo ok. interno, ahí te dejaron ya algunas recomendaciones de por dónde empezar. Y en la medida en la que lo haces, de verdad que vas esclareciendo muchas cositas. ¿Listo? Va a Ah, ok, pasar, Karen, gracias. va a pasar una información también para que te apoyes a hacer tu trabajito interno y pues cualquier inquietud que tengas, pues sabes que nos puedes preguntar. ¿Listo? Ah, bueno, bueno, Te pregunto si gracias. autorizas publicar tu sesión. Claro. ¿Quieres que te ponga filtro o así? Ujú. Sí, está Así, ok. bien. Arley, muchísimas gracias por permitirnos apoyarte en tu proceso. A ti, Karen, y a Carlos, muchísimas gracias a ustedes por acompañarme en esta sesión. Gracias. Es con todo el amor. Ok, Así es, Arley. gracias, Carlos.